Muy buenas noches a todos aquellos que nos están sintonizando a través de todos los medios por los cuales el día de hoy estamos transmitiendo en www.radiolldm.com, asimismo en el evento que tenemos totalmente en vivo en Facebook, en Radio La Luz del Mundo, y también un enlace con nuestros amigos de la 1070 Radio Noticias, al centro de la información, al centro del cuadrante. Es así como estamos llegando hasta su hogar y le agradecemos que nos permita entrar hasta la intimidad de su hogar, en su automóvil, o quizás está en su trabajo. De verdad le agradecemos, le decimos Dios le pague. Su amigo y servidor Urias Hernández Rivera les da la más cordial bienvenida a su programa, La Luz del Mundo Hoy, escucha la verdad. Y le hago extensa la invitación para que se quede con nosotros, que como cada lunes hablamos acerca de las Sagradas Escrituras, hablamos acerca de la Biblia, libros, personajes, acontecimientos, lugares, creencias populares, y el día de hoy no es la excepción. Estaremos hablando acerca de uno de los profetas, el profeta Jeremías. ¿Ha escuchado hablar de él? ¿Conoce la vida de este profeta, la historia que tiene este profeta llamado Jeremías? El día de hoy estaremos hablando acerca de él. Y para ello me acompaña aquí en la mesa, en la cabina de Radio La Luz del Mundo, una amiga, compañera, hermana, Karen Alonso Bravo. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Les agradezco mucho nuevamente la invitación. Es un placer nuevamente estar con ustedes y les aseguro que va a estar muy interesante el tema de hoy. Pues bienvenida, Karen. Ella es de los misioneros de la Iglesia Luz del Mundo aquí en la colonia Hermosa, provincia. Tiene una labor todos los días domingos, Karen, ¿de verdad? Sí. Los días domingos ella sale a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces ella tiene conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. Le comparto los teléfonos aquí en cabina para que nos comparta ¿qué ha escuchado hablar acerca del profeta Jeremías? ¿Ha leído acerca de él? Compártanos su comentario 37 70 20 25 para Guadalajara y su zona conurbada. Si usted nos escucha fuera de esta región, márquenos al 0133 37 70 20 25. Esto es para el resto del país, Estados Unidos y Canadá. O bien, si quiere mandarnos un WhatsApp, hágalo al 33 19 95 70 77. También puede dejarnos su mensaje vía Facebook en el evento que tenemos totalmente en vivo en Radio La Luz del Mundo. Usted sí le teclea en el buscador de Facebook Radio La Luz del Mundo y ahí aparecerá nuestra fanpage en la cual estamos transmitiendo totalmente en vivo. Quédese con nosotros, el tema estará de verdad muy interesante. El profeta Jeremías, uno de los profetas que por ahí tiene un singular sobrenombre que más adelante lo estaremos dando debido a la vida que el profeta llevó al servicio de nuestro Dios. Karen, tenemos una bonita costumbre aquí en el programa de la Biblia, y hoy es lunes de la Biblia. Cada vez que hablamos acerca de un personaje, como es el caso el día de hoy de Jeremías, decimos el significado de su nombre. Sí. ¿Qué significa Jeremías? El profeta Jeremías tiene el significado de Dios eleva o Jehová arroja. Por aquí también yo traigo que Jeremías significa Dios pone orden y exaltación de Dios. Bonitos significados. Usted, amigo y amiga que nos está escuchando, tiene la bendición de estar esperando un bebé y sabe que va a ser varón, pues ahí está una bonita opción. Jeremías, un bonito nombre, aparte era el nombre de uno de los siervos de Dios, un profeta de verdad que marcó historia en el pueblo de Israel, y lo estaremos viendo. Significado: Jehová eleva, Jehová lanza, Dios pone orden, exaltación de Dios. Ahí está el significado del profeta Jeremías. Hablar de Jeremías, Karen, es hacer un viaje al pasado. Sí. Es subirnos a la máquina del tiempo y hacer ese viaje al pasado y adentrarnos en la lectura de las Sagradas Escrituras. El libro de Jeremías tiene una singularidad que hace rato me comentabas, que no solamente habla de las profecías, sino que también habla de la persona del mismo profeta. Sí, es autobibliográfica. Es una singularidad que tiene este libro y que nos va contando la historia del profeta, de su vida, sí, y también del trabajo que él iba realizando. Pero vamos a ver quién era Jeremías, de dónde venía, quién eran sus familiares. Mira, ¿qué es un profeta? Para comenzar, porque el profeta Jeremías, el profeta es el que trae el mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas se dividen en dos clases: profetas mayores, los que redactan escritos más largos. Estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y también la Biblia divide a los profetas en profetas menores, que son aquellos que redactaron escritos más breves. Estos son 12 y tenemos como ejemplo a Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel, Amós, etc. Jeremías pertenece al grupo de profetas mayores. A ver, Karen, aquí yo acabo de decir una razón de por qué Jeremías es considerado profetas mayores. Pero bueno, a veces creemos que este
título que se les pone de profetas mayores y profetas menores, al menos alguna ocasión así lo creía yo. Jeremías es profeta mayor, considerado profeta mayor porque tenía más cercanía con Dios o porque era uno de los mejores profetas de Dios o de los mejores siervos de Dios. No, tenemos varios hombres de Dios que no escribieron libros dentro de la Biblia y no eran considerados por profetas mayores o por profetas menores. La Biblia los divide así por sus escritos, porque fueron escritos más largos o porque fueron escritos más cortos. Simplemente lo resumimos en eso. Entonces Jeremías, como escribe un libro muy grande, muy amplio, incluso 52 capítulos, 52, sí. Incluso no solamente escribe el libro de Jeremías, sino que también el de Lamentaciones. Sí. También tenemos ese dato que el profeta Jeremías escribe este libro. Pues sí tiene deja una gran bibliografía acerca de su trabajo, Jeremías y Lamentaciones. Sí. Entonces simplemente lo resumimos en esto: es considerado profeta mayor, no porque ella tenía una mayor cercanía con Dios que los demás profetas, sino por el trabajo realizado, los escritos encontrados que hay acerca de este profeta. Bien lo decías, Karen, veamos el profeta, no sé, Elías o Eliseo. En la Biblia nos menciona tanto el libro de Reyes, el libro de Crónicas, la vida de estos profetas. Sin embargo, no nos hace mención de algún escrito que hayan dejado ellos. Sí, y también son muy marcados dentro de la historia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, estos dos profetas, Elías o Eliseo. Hablamos de Moisés, uno de los profetas que escribe cinco libros y deja una gran bibliografía dentro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y dentro del pueblo de Israel, incluso todavía el pueblo judío, los judíos lo consideran uno de los grandes profetas por haber dejado esta magnífica ley que Dios le dio a Moisés, la ley mosaica. Pero bien, Jeremías lo resumimos de esta manera: considerado profeta mayor porque también deja una vasta bibliografía de su trabajo, de lo que él realizó. Inclusive los primeros 17 años solo profetizó por medio de palabras habladas. Después empezó a dictar sus profecías a su secretario Baruch, que si lo recordamos, la semana pasada hablamos sobre su escriba y compañero de todo esto, trayectoria que pasó Jeremías, Baruch. Que incluso vamos haciendo a los que no nos interesaban la semana pasada un pequeño resumen. La Biblia católica, amigo y amiga que nos está escuchando, tiene un libro llamado Baruch. Sí. Este libro lo escribe este personaje que acaba de mencionar Karen, que era como un secretario, fungía como secretario de Jeremías. Sí. Y aunque Baruch no era profeta, sino que era un allegado de Jeremías, escribe un libro y que deja una muy bonita enseñanza. Pascasio, que nos acompañó la semana pasada, nos sigue explicando cómo Baruch, de lo que aprendió de su maestro, que era Jeremías, él escribe ese libro, y que sin duda todo lo que él plasmó en ese libro lo aprendió de Jeremías. Cómo servir a Dios, cómo acercarse al servicio de Dios, que lo encontramos en el libro de Baruch. Cerramos el paréntesis, continuamos con este profeta llamado Jeremías. Interesante esta porción, porque podemos decir, bueno, Jeremías le dictaba a Baruch y Baruch iba escribiendo lo que Jeremías le decía. Y le dictó los 52 capítulos del libro de Jeremías. Estos libros los redactó Baruch y son aproximadamente unas 70 páginas las que escribió Baruch por medio del mensaje que daba Jeremías a Baruch. Y haciendo diferencia, porque hay por decir, como bien lo decía, los profetas menores como, no sé, Amós, Amós, Abdías, Miqueas. Jonás, Miqueas, uno de los profetas que los libros realmente a veces tienen 3 capítulos, 4 capítulos, que nos agarramos leyéndolos y en 10 minutos ya los acabamos de leer. A Jeremías, al libro de Jeremías, si hay que dedicarle un poquito más de tiempo, quizás a lo mejor en unos 3-4 días dedicándoles 30 minutos diarios, pues leemos todo el compendio de capítulos que nos escribe el profeta Jeremías en su libro, titulado así, Jeremías. Entonces ahí está el detalle para que usted lo considere, amigo y amiga, y de verdad la invitación que le hacemos es que tome su Biblia que está ahí en casita, la abra, ojee, y no solo ojee, sino que le dedique 30 minutos, 20 minutos de lectura a esta parte de la escritura de Jeremías, que bien nos dijo Karen, son 52 capítulos, y usted se va a dar cuenta que el profeta Jeremías, como lo vamos a ir plasmando durante el programa, llevó una trayectoria difícil, llevó una trayectoria complicada, pero que sin duda él tenía una confianza que era en Dios, y lo vamos a estar plasmando. Hablar de sus orígenes, Karen, ¿quién era su familia? ¿Quién era su papá? ¿O de dónde era él? ¿Cómo nos dice la Biblia de dónde era Jeremías? Mira, la Biblia en Jeremías, en el primer capítulo, nos narra que vivía él en Anatot, un pueblecito cercano a Jerusalén, a 5 kilómetros, en la finca de sus padres. Cuando fue llamado por Dios a profetizar, Jeremías se resistía
y ponía muchísimas excusas. Él empezó a profetizar durante el reinado del piadoso rey Josías en el año 627 a.C. Siguió profetizando durante el reinado de Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Estos fueron 5 reyes, aproximadamente un trayecto de 20 años. Él era un profeta muy joven. Sí, incluso a mí me llama la atención también el dato que nos acabas de dar. En el año 627, antes de la era cristiana, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando que no pasó mucho tiempo, alrededor de medio siglo. Uno se imagina Jeremías y faltaba mucho para nuestro nacimiento del Señor Jesucristo, pero no era mucho tiempo, eran alrededor de nomás de medio siglo, y que estaba tan cerca la llegada del Mesías, de ese Salvador que el pueblo de Israel esperaba, y que a Jeremías le toca vivir una etapa muy complicada, porque a partir de ese momento es cuando más empiezan a plasmar las profecías del Salvador, del Mesías, de aquel que iba a venir a liberar al pueblo de Israel, el libertador. Y precisamente a Jeremías le toca una etapa muy complicada, muy difícil, porque él vivió esa etapa donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Donde Jeremías, no antes de llevar cautivo al pueblo de Israel, sus detractores, Jeremías da una advertencia o está advirtiendo al pueblo que debían ellos seguir al camino de Dios antes del mal, antes del pecado, y si no iba a haber consecuencias. Las consecuencias fue que fue el pueblo llevado cautivo, y es cuando más empiezan a generar las profecías acerca del libertador, acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablamos que Jeremías era de Jerusalén, de Jerusalén a 5 kilómetros, no muy lejos, digamos, los que nos están escuchando, yo creo que aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, de lo que es el centro hacia, no sé, a la calle 46, por ahí son alrededor de unos 5 kilómetros. Los que nos ubican bien la colonia Hermosa Provincia, de aquí de Hermosa Provincia a la colonia Betel, es alrededor la distancia de la cual vivía Jeremías de Jerusalén. Trabajo difícil, Karen, del profeta, muy difícil, y aparte que dices que empezó él como siervo de Dios muy joven. Sí, inclusive cuando él es llamado a ser profeta, en ese momento también estaba el rey bueno, como también lo conocen los historiadores, que era el rey Josías. Era un rey que le ayudaba al profeta Jeremías a tratar de entrar a razón al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba completamente en otras cosas. Entonces, cuando toma posesión este rey, el rey Josías, él ayuda al profeta Jeremías a meter ahora sí que en cintura, o trata de ayudar a meter en cintura al pueblo de Israel. Josías tenía aproximadamente 8 años, era el rey joven, así lo conoce. ¿Te parece, Karen, si rezando el corte nos das este dato? Porque es muy interesante. Un rey de 8 años. Es interesante este tema, este punto también. Es tiempo de ir a un corte radiofónico. Rezando el corte continuaremos con el tema del profeta Jeremías, pero comuníquese con nosotros, llámenos, compártanos su comentario. 3770-2025 para Guadalajara y su zona conurbada, 0133-3770 para el resto del país, para Estados Unidos y Canadá, o envíenos un WhatsApp al 3319-957077. También puede escribirnos vía Facebook en Radio La Luz del Mundo. No le cambie, en un momento regresamos. Continuamos con su programa La Luz del Mundo Hoy, escucha la verdad. El día de hoy, si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca del profeta Jeremías. Me acompaña aquí en la cabina de Radio La Luz del Mundo, Karen Alonso Bravo. Jeremías, su significado del nombre, Jehová eleva o Jehová lanza, exaltación de Dios o Dios pone orden. Es el significado o los varios o distintos significados que tiene el nombre de Jeremías. Karen ya nos ha ido ilustrando de cómo era la vida de Jeremías, que cuando Dios lo llama era un joven, era un muchacho, alrededor, dice las historiadores que alrededor de 41 años el profeta estuvo en esta labor de siervo de Dios o en este ministerio de profeta. Entonces quiere decir que cuando él comienza con su ministerio era muy joven. Antes de ir al corte, Karen, tú nos ibas a dar un dato de uno de los reyes que se aliaron con Jeremías para tratar de persuadir al pueblo de Israel, o para, como comúnmente lo decimos, para que entren en cintura y se portaran bien. Sí, el rey Josías tenía alrededor de 8 años cuando él accedió al trono y reinó por alrededor de 31 años. Jeremías comenzó su ministerio cuando Josías, este rey joven, tenía alrededor de 22 años.
Aparentemente Jeremías tenía también 20 años de edad, así que ambos eran jóvenes y muy probablemente eran amigos, porque entre los dos pues se ayudaban. Ahora sí que eran del mismo espíritu, ¿no? Eran de los 5 reyes que estuvieron cuando el profeta Jeremías fue profeta, fue el único que ayudaba a Jeremías, fue el único que le ayudó. Sí, ahora sí que, como bien lo hacemos mención, tenía el mismo espíritu, el espíritu de servir a Dios, Sí. de agradar a Dios, de alabarle por medio de sus obras. Y vaya que Jeremías, así lo considera su servidor y tanto el rey, pues hasta cierta manera lo lograron, agradaron a Dios. Ya que un tanto interesante que nos acabas de dar, alrededor de 20 años tenía Jeremías cuando Dios le llama. Era un muchacho, era un joven, o sea, puede decir a una persona que nos está escuchando, ¿cómo es posible? Guardando el respeto a todas las creencias religiosas, hablamos que, por decir, la Iglesia Católica, para que puedan llegar a ser papas, tienen que tener una edad ya avanzada. O sea, creo que el papa de los papas más jóvenes es el actual, y ya es un señor ya grande. Jeremías era un muchacho, era un joven. Ahora, si lo pensamos humanamente hablando, vamos a pensarlo así de esta manera, humanamente hablando, ¿qué experiencia tenía Jeremías? ¿Qué conocimiento tenía Jeremías? Usted, amigo que nos está escuchando, ¿usted qué opina? 20 años, ¿qué experiencia tenía Jeremías? ¿Qué conocimiento tenía? Era un muchachito, era un muchacho. Sin embargo, Dios lo llama para una labor bien importante. ¿Cómo se da ese llamamiento, Karen? ¿Cómo se da ese, de Dios, de hablarle para llevarlo a Israel y que le profetizara? Antes de entrar a este tema, un punto muy curioso, que cuando muere este rey que apoyaba a Jeremías, dice que Jeremías lo lamentó mucho y él le comunicó al pueblo su dolor que él tenía, porque pues fue su amigo de Jeremías. El profeta tenía muy nobles sentimientos, pues como tú lo dices, era un joven, era un muchacho, ¿qué experiencia Ahora tenía? sí que en la labor que ellos tenían, uno como rey y uno como profeta, se unieron en el servicio a Dios y también hicieron una muy buena amistad, ya en lo personal, ya no solamente en el servicio a Dios, sino como compañeros, tanto de edad como al servicio a Dios, hicieron una muy buena amistad. Sí. 20 años tenía. ¿Cómo se da el llamamiento? ¿Cómo llega él a ser profeta? Sí, mira, Jeremías se resistía aduciendo como excusa que él era demasiado joven, él era demasiado débil para hacer este oficio tan importante, y Dios le respondió: no digas que eres demasiado joven o demasiado débil, porque yo iré contigo y te ayudaré. Y traemos la cita bíblica que está en el libro de Jeremías, está en Jeremías 1:5, donde dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. En el 7, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que yo te mandare. Él quiso evadir esta responsabilidad, porque sin duda el profeta Jeremías sabía que a lo que Dios lo estaba llamando iba a ser una labor muy difícil a su corta edad. Yo me imagino que, pues como todo joven, él quería casarse, él quería tener hijos, él quería tener una familia, disfrutar a los 20 años es lo que uno quiere. Incluso yo, bueno, me quiero poner en el lugar del profeta cuando yo tenía 20 años, pues uno como joven, bien lo dices, Karen, nos queremos comer el mundo. Sí. Pensamos, voy a hacer esto, voy a trabajar en esto, voy a juntar dinero, voy a comprarme una casa. Y yo creo que Jeremías también tenía este sentir, como joven, como hombre. Sin embargo, cuando se da este llamamiento de Dios, y que es importante hacer mención esto, como Dios le dice: antes que te formases, en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vaya que qué especial son los hombres de Dios. Porque no nada más solamente fue para él, es para todos los hombres de Dios. Antes que nacen los santifica y los da por profeta a las naciones. Como también lo hace mención el apóstol Pablo en una ocasión, de que Dios lo tenía preparado para ir y llevar ese mensaje de salvación a los gentiles. Sí. Como Moisés, por poner otro ejemplo, siendo un niño, siendo un bebé y viviendo en una época muy difícil para Israel, porque en ese momento cuando nace Moisés, el pueblo de Egipto, Faraón, había dictado que todo hijo varón de hebreo fuese ahogado, fuese muerto en el río, y Moisés fue librado
Dios preparó el camino para que Moisés llegara al momento donde él tenía que liberar al pueblo de Israel. Así con Jeremías, así con los demás profetas que dice, antes que te formases en el vientre te conocí. Ya Dios los conoce, ya Dios los tiene bien identificados. Y luego dice, antes de que nacieses te santifiqué. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos desde su nacimiento son santos, son consagrados para... Sí. Que eso quiere decir santificar, apartar, dedicar. Son consagrados para algo en especial. Sí. En este caso Jeremías, ser el profeta de Israel, ser el profeta de Dios para Israel. Y luego todavía le dio como un plus y te di por profeta a las naciones. Vaya que... Ahora sí que ya no lo vemos del lado humano o humanamente hablando de que era un jovencito sin experiencia, sin conocimiento. Ya lo estamos viendo del lado divino, del lado espiritual, de que a pesar de que era un joven, un muchacho, Dios iba a estar con él. Y bien lo dice ahí en la Biblia, porque si leemos más abajo, dice, y yo dije, hablando Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, haciendo referencia de su juventud. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare tú, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué confianza sin duda tuvo Jeremías en ese momento cuando Dios ya le está diciendo estas palabras. Tú no temas, yo voy a estar contigo, yo voy a ser contigo y todo lo que yo te mande, tú vas a decir. Importante esto, Jeremías era un muchacho y para Dios no hay edad. Él llama a sus siervos en el momento que ya los tiene destinados para administrar o para ser parte de un ministerio de Dios para ellos. En este caso de Jeremías fue profeta. Dentro de ese ministerio, Karen, como profeta, como siervo de Dios, ¿cuál era su trabajo? Mira, cuando Dios le habla a Jeremías, un poco a lo que tú decías hace un momento, hay un texto en Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En este momento, cuando Dios le estaba hablando a Jeremías, después de que Jeremías le dice, soy apenas un niño, dice, dulces fueron tus palabras. Fue algo muy agradable para Jeremías. Después fue lo trágico, después de todo lo que habían, pero en ese momento Jeremías se gozó con el llamamiento que Dios le hacía. Y no sé si te das cuenta que también a Moisés, cuando Dios lo llama, también Moisés dice, no puedo hablar, soy tartamudo. También pone excusas por lo que significa ser un profeta o un hombre de Dios. Ellos saben y ellos comprenden lo grande que es esto. Sí, y aquí lo que Jeremías dice, que Dios le dice, yo estaré allí contigo para librarte. Dentro de ¿qué función tiene Jeremías como siervo de Dios y como profeta? Bueno, ¿cómo lo podemos resumir? Él era el vocero de Dios para Israel. Porque bueno, si lo vemos y analizamos el libro de Jeremías, casi todos los 52 capítulos, él comienza con una frase que trasciende en todo el libro y en todos los capítulos, y cada vez que él va a dar un mensaje para Israel, trasciende esta frase, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué podemos entender de esto? Y usted, amigo que nos está sintonizando, vamos a tratar de analizarlo, de discernirlo un poquito. Jeremías oía la palabra de Dios directamente. No era en sueños, no era quizás en una manifestación como lo fue con Aarón y con María, sino también como Dios le dice a Moisés, que cara a cara le hablaba. Yo también asimilo estas palabras cuando dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, que Dios le hablaba a él directamente. Que Dios se manifestaba a él de tal manera que directamente, como ahorita estamos platicando tú y yo, Karen, como estamos platicando con nuestro auditorio, ¿sí? Oía su voz. Bueno. Y Jeremías atendía esa voz para ser ese vocero para Israel de parte de nuestro Dios. El oficio de este profeta y era anunciar al pueblo y a sus gobernantes que si no se convertían de sus maldades, tendrían espantosos castigos. Este iba a ser el oficio del profeta Jeremías, al escuchar la palabra de Dios. Y de allí empieza, digamos, un poquito la parte difícil para Jeremías, ¿no? Sí. El trabajo que tenía que realizar de convencer a un pueblo que había cambiado su corazón. Pero ¿qué te parece, Karen, si después del corte vamos analizando esta parte? Porque ya casi es tiempo de ir a un corte radiofónico. Vamos a hacer un breve resumen. Jeremías significa
Jehová eleva, Jehová lanza, Dios pone orden, exaltación de Dios. Un profeta que cuando es llamado a este ministerio era muy joven, alrededor de 20 años, y que Dios le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y su función pues era transmitir la palabra de Dios al pueblo de Israel. Le comparto los teléfonos aquí en cabina para que se sigan comunicando con nosotros. 37 70 20 25 para la Guadalajara y su zona conurbada. 01 33 37 70 20 25 para el resto del país, Estados Unidos y Canadá. Mándenos un WhatsApp al 33 19 95 70 77 o escríbanos vía Facebook en Radio La Luz del Mundo. No le cambie, en un momento regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Estás escuchando Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Ya estamos de regreso en su programa La Luz del Mundo Hoy, escucha la verdad, y es lunes de la Biblia y estamos hablando acerca del profeta Jeremías, un profeta que ya aquí Karen Alonso, que el día de hoy nos acompaña, nos ha venido explicando que cuando Dios le llama, era un joven, era un muchacho, dice los historiadores, alrededor de unos 20 años tendría el profeta Jeremías cuando comenzó esta misión que Dios le dio de ir al pueblo y ser el vocero de Dios para Israel. Que vaya que tuvo un trabajo muy difícil, que sin duda Jeremías tuvo que pasar muchas calamidades, muchos conflictos, y que él estaba confiado en Dios, como así bien lo leíamos ahí en Jeremías 1, como es que Dios le dice, tú no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo voy a ser contigo. 37 70 20 25 para Guadalajara y su zona conurbada, el 01 33 37 70 20 25 para Estados Unidos, para el resto del país y Canadá, o mándenos un WhatsApp al 33 19 95 70 77, o bien escríbanos vía Facebook. Ya por aquí tenemos algunos mensajes y llamaditas que estaremos más adelante pasándolos para que no se vaya, que siga quedándose con nosotros. Estaremos pasando sus saludos y también sus comentarios. Decíamos, Karen, que Jeremías, cuando Dios le habla, él dice que para él fue algo maravilloso, fue un deleite escuchar la voz de Dios, porque en él se invocaba el nombre de Jehová. ¿Cómo se va forjando la personalidad de Jeremías, o cómo era Jeremías o cómo fue Jeremías forjando su personalidad durante esta etapa de ya declarado siervo de Dios y profeta para Israel? Fíjate que se le conocía como una persona noble, una persona de un corazón muy amoroso, una persona inclusive de nobles sentimientos, y un trabajo muy difícil para una persona así. Yo creo que este trabajo a los ojos humanos, nosotros como seres humanos se lo hubiéramos encomendado a una persona de un carácter fuerte, de un carácter duro, una persona que tuviera una voz, no sé, hasta gruesa. Y las Sagradas Escrituras narran que no, que era todo lo contrario del profeta Jeremías. Era una persona noble, de corazón noble, y se la pasó sufriendo durante toda su trayectoria. Inclusive las Sagradas Escrituras narran que lo narran no en forma de desprecio, pero lo narran como el profeta llorón, los historiadores, como el profeta llorón, porque muy duro y muy difícil fue su trabajo de este profeta. ¿A qué circunstancias se tuvo que enfrentar Jeremías? Ya nos platicabas que él tuvo un rey, que cuando él es llamado profeta, él estaba con él, ahora sí que hacían mancuerna, sí, hacían sinergia para llevar al pueblo de Israel en buen camino. Pero ¿a qué otras circunstancias se ve Jeremías durante su trayectoria como profeta? Mira, cuando el rey su amigo, el rey Josías, estuvo con él, fueron muy pocos años. Inclusive las Escrituras narran que cuando él muere, él llora y él expresa su dolor que tenía por aquel rey. Toma el reinado el rey Joacín, un rey, narran las Escrituras que era un rey muy malo, de un muy duro corazón, y ante este rey Jeremías se tiene que levantar, que hablarle a este rey de duro corazón. Entonces se enfrentó a algo muy duro, muy difícil, después que el rey Josías muere. Imaginemos el trabajo de Jeremías. Usted, amigo que nos está sintonizando, amiga que nos está escuchando, imaginemos el trabajo de Jeremías. Jeremías es un hombre de Dios, que sí, él tenía presente los mandamientos de Dios. Cuando estuvo con su amigo, con el rey que lo acompañó y que habían hecho una bonita amistad y que trataron de llevar al pueblo por el camino de Dios, quiere pensar su servidor que no había ningún problema. Sí. Trabajaron juntos, hicieron buena sinergia y el pueblo delante de Dios estuvo bien.
Cuando llega el otro rey, el rey Josías, que dice la escritura bien, rey Joacim, dice la escritura que fue un rey muy malo, Sí. un rey de duro corazón, que no quiso servir a Dios. El trabajo de Jeremías se vio incrementado exponencialmente. ¿Por qué digo exponencialmente? Porque Jeremías, su trabajo era decirle al pueblo la voluntad de Dios y hacer que el pueblo hiciera esa voluntad de Dios. El trabajo de Jeremías era primero llegar al rey Sí. y convencer al rey de lo que estaba haciendo estaba mal. Y que tenía el rey que acercarse a Dios y cambiar su mal camino por el buen camino, que era seguir a Dios. Después del rey, tenía que también convencer al pueblo. Imaginémonos, ve el pueblo que el rey no le hacía caso al profeta Jeremías. ¿Qué reacción iba a tener el pueblo? No, pues lo mismo. Y la reacción que tuvieron. Los primeros capítulos de Jeremías narran cómo fue su labor de convencimiento. Fueron los primeros capítulos donde Jeremías les decía, no lo hagan, se vienen cosas muy malas, y el Señor les está dando la oportunidad de que reconozcan su mal, de que se regresen de los ídolos, porque este fue el grande problema y el que Dios siempre ha sido su enojo con su pueblo, que se iban con otros dioses y que lo dejaban a él, o sea, no adoraban solamente a él, sino también adoraban a otros dioses. Y en los primeros capítulos de Jeremías, narra cómo Jeremías estuvo sobre el pueblo de Israel diciendo, arrepiéntanse, Dios les va a dejar esta tierra, Dios se las va a dejar, pero arrepiéntanse y no les va a pasar nada. Incluso en esa singularidad, como ya lo mencionabas, Karen, en esa forma paciente Sí. de ser de Jeremías, cómo es que, como bien lo menciona en los primeros capítulos, dice, arrepiéntanse, ahí está la oportunidad de Dios. Sí. Dios no les va a castigar, a pesar de que, bueno, si uno lo ve así, ¿no? Imaginémonos que somos padres, vemos a nuestro hijo que hace una travesura, pues no queremos que nuestro hijo siga haciendo travesuras, ahí va la corrección, antes de que siga haciendo travesuras. Sí. El pueblo de Israel hacía travesuras enormes, por llamarlo de alguna manera, y no viene la corrección, sino que va el aviso, por medio del profeta Jeremías, arrepiéntanse, no hagan esto otro, no sigan a los ídolos, sirvan al Dios único, vivo y verdadero, si no va a venir el castigo. Ese fue el trabajo de Jeremías. Me imagino como la mamá, no, te voy a pegar, mira, no lo hagas porque si lo hagas te voy a castigar. Así estaba el profeta Jeremías sobre el pueblo de Israel. Y con una muy grande paciencia Sí. Que Jeremías tuvo sobre ellos, porque incluso más adelante nos narra la escritura cómo Jeremías llega en una desesperación. Su servidor así lo hace mención, llega en una desesperación Sí. de que el pueblo no le hacía caso, de que el pueblo no se transformaba al camino de Dios, no cambiaba su corazón y derrama sus lágrimas, Sí. Karen. Él empieza a llorar y empieza a decir que él quisiera que el pueblo cambiara su corazón porque él sabía lo que le esperaba al pueblo. Incluso por ahí traes un dato que Dios le dice a Jeremías que no se case. Sí. Incluso, bueno, antes de eso, retomando lo que tú decías, fue tanto y tanto lo que Dios le habló, que Dios también les prohibió que no orase. Bueno, eso lo vamos a ver, que no orara ya por el pueblo de Israel. O sea que tanto Jeremías insistió y Dios vio cómo era el trabajo de Jeremías, que le dice Dios a Jeremías, es que ya no ores por ellos. Sí. A ver, ¿y dónde lo encontramos esto? Bueno, primero lo que me decías de que no se pudo casar, es que son tantas cosas de Jeremías, Ajá. es tan hermoso este libro. Dice en Jeremías 16:2, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres, de los que den a luz, de los padres que los engendren en esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Para Dios nadie, ninguna mujer, por decirlo así, era como que merecedora de ser esposa del profeta Jeremías. Y sin duda también por lo que iba a acontecer cuando el pueblo, así que Dios le dice a Jeremías, es que para que tu descendencia no sufra, no tengas esposas y no tengas hijos, también en esa visualización que nos da Karen, de que nadie era merecedor del profeta Jeremías, de un cariño del profeta Jeremías. Y vaya que Dios cela mucho
Dios cela Sí. mucho a sus siervos, los cuida. Y a sus descendencias. Y a sus descendencias también los cuida y ve por ellos. Aquí el profeta Jeremías, humanamente hablando, yo quiero pensar una persona que ya tenía, antes de que Dios le llamara, un muchacho, Sí. tenía un plan de vida, había hecho una estrategia, no sé, de lo que él iba a formar, de lo que se iba a dedicar. Quizás a lo mejor también había pensado en familia, Sí. en una esposa, en hijos. Y él deja todo eso por servir a Dios. Humanamente hablando, una persona que tiene un plan de vida se vuelve loco. Sí. Se vuelve loco al no poder realizar esos planes de vida, al ver que en su plan de vida, en sus metas, se ven frustradas. Si hubiera una persona común y corriente, se hubiera vuelto fuera de sí. Sin embargo, Jeremías estaba bien centrado. A lo mejor estuviera renegado, ¿no? Ajá, a lo mejor estuviera negado. Me imagino como la mujer de Job, ¿no? Cuando Sí. pierden todas sus pertenencias y le dice a Job, Maldice a tu ¿aún Dios. mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y Sí. muérete. Sin duda también Job, como siervo de Dios, se dice, no, Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, sea el nombre de Jehová bendito. Jeremías también pensaba de esta manera. Jeremías, el capítulo 20, el versículo 7 al 13, nos dice de esta manera: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué quiere decir esto? El profeta Jeremías, cada vez que decía al pueblo, se burlaban de él, le escarnecían, le afrentaban. Incluso por ahí hay un dato de un profeta falso, ¿no, Karen? Que decía que lo que Jeremías decía no era cierto y que no era verdad. Y Sí. sí, que Jeremías pues tiene que decir, no, es que el profeta falso es él. Sí, el profeta Ananías, un profeta falso. Y eso lo podemos ver en Jeremías 28:1. Cómo es que este hombre iba en contra de todo lo que el profeta Jeremías hablaba. Dice en Jeremías 28:8, dice, los profetas que fueron antes de mí, desde el 9, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. No sé si recuerdes que en la historia el profeta Jeremías tenía que poner un yugo en ellos como parte del mandamiento de Dios. Sí, así y es. dice que el profeta Ananías lo quebró porque el profeta Ananías profetizaba, y había llegado las 13 sequías, y él profetizaba que en 2 años más iba a llover. Y el profeta Jeremías era claro y decía, no, es Todavía mentira. Inclusive Dios le dijo que no, Dios reveló y Dios, por medio del profeta, les dijo que no, que era mentira lo que este profeta que estaba anunciando paz No era cierto. no era cierto. Muchas adversidades se vio envuelto el profeta Jeremías, pero es tiempo de ir a un corte radiofónico. Sígase quedando con nosotros. 3770-2025 para Guadalajara y su zona conurbada. 0133-3770-2025 para el resto del país, Estados Unidos y Canadá. O envíenos un WhatsApp al 3319-957077. No le cambie, en un momento regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Estás escuchando Radio La Luz del Mundo. Escucha la verdad. Ya estamos de regreso en su programa, La Luz del Mundo Hoy, escucha la verdad. El día de hoy hemos estado hablando acerca del profeta Jeremías, un profeta que tan es así, considerado el profeta llorón por el amargo vivir que vivió el profeta al tratar de convertir al pueblo de Israel de un corazón malo a un corazón bueno, advirtiéndoles lo que les iba a pasar. Tenemos por aquí comentarios y saludos. Raúl Ángel te manda saludos. Carmen Loa García también dice Dios los bendiga, saludos. Angie Gómez, Marta Eugene manda saludos. Itaí Gallegos, Rodrigo Anaya, Raimundo León, muy interesante el programa, felicidades, saludos de Puebla, Colonia Bugambilias. Por aquí también tenemos que Efraín Herrera nos mandó saludos y que ya está muy contento porque ya tiene encargado. Pascasio, el panelista que estuvo con nosotros la semana pasada hablando acerca de Baruch, el secretario de Jeremías, da el pasaje de Jeremías 38:6, el pasaje de la cisterna, y 38:12. Saludos a todos los radioescuchas, manda saludos Pascasio. Jerónimo Enríquez de Chalco
Chalco, Estado de México, nos está escuchando a través de la 1070, hasta allá se llega la señal y manda el pasaje de Jeremías 1:9, te he puesto mi palabra en tu boca, hablando acerca de Jeremías, que Jeremías era el vocero de Dios. A Benjamín Rojas también le mandamos un saludo agradeciéndole su sintonía y que también nos haga favor de comunicarse aquí a cabina. Rubén le está solicitando esto, así que Benjamín, comunícate con nosotros. Ya estamos en el último bloque a todos. Son muchos mensajes los que nos han llegado a través de Facebook. Son muchísimos a todos, de verdad. Dios les pague, Dios les bendiga por estarnos sintonizando. Les agradecemos el favor de su atención. Karen, ya estamos acá a punto de finalizar el programa, pero es importante esta parte del profeta falso, Ananías. Este profeta que iba en contra de Jeremías, vaya. Sí, y nos narra la Biblia en Jeremías 28:16. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Perdón, es el 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar mentira a este pueblo. El pueblo le estaba creyendo al profeta Ananías y por eso decía, pues no nos va a pasar nada. El profeta Ananías nos está diciendo otra cosa y no va a pasar nada. Algo que, pues vaya que el pueblo debió considerarlo, sí, y no lo consideró. Pero Jeremías, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las adversidades, de que cuando el profeta Jeremías les decía lo que iba a acontecer, se burlaban de él, no le creían, le escarnecían, él tenía la confianza bien puesta en Dios. Él dice en el capítulo 20, el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías tenía una confianza. En un principio Dios le dice que él iba a acompañar, que a pesar de su juventud, que él no tuviera temor ni desconfianza, él iba a estar con él, y Jeremías siguió confiado en que Dios lo iba a acompañar. ¿Cuánto tiempo, Karen? ¿Cuánto tiempo dura el ministerio de Jeremías aproximadamente? Aproximadamente las escrituras narran que entre 40 y 45 años es lo que dura el ministerio de Jeremías ante el pueblo de Israel. Uh-huh. Sí, de Israel, como profeta de Israel, del año 627 antes de nuestro Señor Jesucristo al año aproximadamente 586 también antes de nuestro Señor Jesucristo. Usted, amigo y amiga, si tiene la posibilidad, allí en el Play Store hay un diccionario bíblico que usted puede descargar gratuitamente, es el diccionario bíblico Nelson, también lo encuentra en internet. De aquí estamos sacando este dato del año 627 al año 586, es más o menos el periodo que Jeremías fungió como profeta dentro del pueblo de Israel. Por aquí traías el dato de los reyes, Karen. A ver si nos los podías facilitar, de los reyes que estuvieron en ese lapso de tiempo que Jeremías estuvo como profeta. Sí, es el rey Joaquín, Jeconías, Sedecías y Joacim. 5 reyes, el periodo que tuvo Jeremías como profeta, y que solamente un rey, vaya que solamente un rey estuvo haciendo mancuerna, estuvo haciendo sinergia con Jeremías para tratar de que el pueblo de Israel se convirtiera al pueblo, a los mandamientos de nuestro Dios. Un gran trabajo que tuvo Jeremías. Y vaya, ahora sí que la pregunta que creo que todos estamos esperando, o que todos queremos oír la respuesta de esta pregunta: ¿el pueblo le hizo caso, Karen? No, nunca en todo el libro de Jeremías narra las Sagradas Escrituras que le hayan hecho caso. Inclusive después de que al principio narra cómo él, como una madre, le hablaba al pueblo de Israel, viene ahora sí el exilio, cuando llegan los babilónicos y toman a Jerusalén, y llega la destrucción aún del templo de Jerusalén, y el profeta Jeremías sigue aquí en Jerusalén. Esto se da en tres etapas, ¿no? Sí, se da en 3 etapas. La primera etapa de que llega el pueblo Babilonia, llegan los babilónicos a conquistar a Israel, dice la escritura que se lleva solamente a que a los, digamos, a la clase alta de los israelitas. Inclusive las 3 veces, en las 3 invasiones que tuvo el pueblo de Israel ante los babilónicos, se llevaban a lo mejor. A los pobres los dejaron hasta el final. Y a los pobres al final, ahí quedó Jeremías. Jeremías no quiso irse con los babilónicos. Un dato curioso es que el rey Nabucodonosor mandó a proteger a Jeremías, diciéndole que se fueran con él, inclusive fueron los que lo sacaron del pozo. Uh-huh.
uno de sus servidores del rey Nabucodonosor lo sacaron del pozo donde él lo habían metido por estar así ante el pueblo diciéndoles lo que les iba a acontecer. Entonces él se queda con el pueblo de Israel hasta el final y se quedó con los pobres. Se llevaron a los ricos, se llevaron yo creo que a los más fuertes, a los que les servían a Babilonia, a los que les podían servir como buenos esclavos, y a los pobres los dejaron. Sí, incluso por ahí el libro de Daniel, el profeta Daniel, era de los príncipes de Israel, dice la escritura, y fue llevado al cautiverio en Babilonia. Ahí el Salmo 137 hace mención de cómo el pueblo de Israel, ya de todo lo que le había dicho Jeremías al pueblo de Israel, de que se arrepintieran, de que hicieran caso a la voluntad de Dios, recuerdan cómo estuvieron ellos cautivos en Babilonia. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. El trabajo de Jeremías, esa voz de Jeremías que tanto les insistió al pueblo de Israel que se convirtieran al buen camino, que dejaron la idolatría, que sirvieran a Dios, si hubieran hecho caso, no hubieran tenido que dar esta expresión que nos narra el Salmo 137, y aún llorábamos acordándonos de Sión. Todo lo que hubiera evitado el pueblo, Karen. 3 invasiones a Jerusalén, a los israelitas, llevarse a los principales, incluso ese templo tan hermoso, majestuoso que había levantado Salomón fue destruido por la desobediencia. Ahora sí que, si analizamos el fondo del asunto, fue destruido por la desobediencia del pueblo, no por los conquistadores, porque Dios les advirtió: yo les voy a mandar a alguien que les haga sufrir, que los someta. Incluso desde el libro de Deuteronomios hace mención el profeta Moisés de parte de nuestro Dios, y le dice: si ustedes guardan los mandamientos de Dios, yo los voy a bendecir en sus casas, en sus ganados, en sus mujeres, en su simiente. Pero si no guardan los mandamientos de Dios, los iba a entregar a servidumbre de otros pueblos. Desde Moisés estaba viendo esta advertencia, y Jeremías insistió y insistió, el pueblo no hizo caso y fue cautivo. Y fíjate que, teniendo ya heredada la tierra de Canaán, la tierra porque tanto lucharon, por lo que salieron de Egipto, por lo que añoraban, porque era una añoranza llegar a esta tierra. Cuando llegan a esta tierra, dejar al Dios que los sacó de Egipto, cambiarse a la idolatría, cambiarse a dioses paganos, que por esto hizo Dios la conquista de ellos a Babilonia. En la tercera invasión es cuando ya los babilónicos destrozan el templo completamente y llega la destrucción completa de este pueblo. Y dato curioso, termina esto y los pobres que se quedaron en Judá, en Israel, empiezan a decir que a dónde se iban a ir, porque quedó completamente destruido este lugar, y empiezan a decir que se iban a regresar a Egipto, de donde fueron sacados. Su corazón empezó a decir que iba a ir a Egipto, y el profeta Jeremías empieza nuevamente a decirles que no, que aún en ese momento, si se convertían y si en ese momento pedían perdón a Dios, Dios los iba a bendecir, y no lo escucharon. Se regresaron a Egipto y se llevaron a la fuerza a Jeremías, que fue donde Jeremías le dieron muerte, porque Jeremías aún en Egipto siguió diciéndoles y siguió hablándoles lo que Dios le había dicho desde un principio al profeta Jeremías. Incluso por ahí dice la tradición histórica que ahí fue muerto a pedradas Jeremías, ¿no? Pero esto no lo encontramos en la Biblia, hacemos mención, la tradición histórica es lo que hace mención de que Jeremías murió en Egipto. Nos apegamos a las Sagradas Escrituras, la Biblia no lo dice, no hace mención de la muerte de Jeremías. Sin embargo, vemos que Jeremías fue un profeta que sufrió mucho, padeció mucho, pero que él fielmente llevó a cabo el mandamiento de Dios, ser profeta de Dios. A pesar de todo el sufrimiento que él tuvo, nunca dio paso atrás, nunca renunció a ese cargo, a ese ministerio que Dios le dio, a pesar de las adversidades, que el pueblo lo maltrataba, que el pueblo lo vituperaba. Él no renunció a ese cargo, él siguió fiel hasta los últimos días de su vida. Escribió 2 libros, Karen, Jeremías y Lamentaciones. Sí. Ya vimos que Jeremías es un compendio de profecías acerca de que se porten bien, de que hagan la voluntad de Dios. Y Lamentaciones, ¿de qué nos habla? Bien lo dice el título, ¿no? Son las lamentaciones. Las lamentaciones de Jeremías. Por ahí el dato que traemos acerca de Jeremías, un profeta que sirvió a Dios desde muy temprana edad, aproximadamente 20 años. Conclusión, Karen, acerca del tema. Pues yo los invito a que lean este libro, es muy bonito, la verdad, narra muchas cosas muy bonitas, cosas que padecemos ahorita, como el pueblo no quiere hacer caso, muchas veces no queremos hacer caso
a lo que los hombres de Dios nos dicen o un hombre de Dios nos dice. Es necesario que nos ponemos a escudriñar las Sagradas Escrituras y a ver y a poner atención a que lo que los hombres de Dios nos están diciendo en estos tiempos. Pues ahí está la conclusión de Karen. De igual manera, yo también quiero expresar unas palabras. Jeremías, él trabajó muchísimo. Demasiado trabajó el profeta Jeremías para convertir al pueblo a la voluntad de nuestro Dios. En la actualidad hay un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo que sigue trabajando y está llevando ese mensaje para que los corazones se conviertan a Dios. Que lo escuchemos, que le demos oído, no nos vaya a acontecer. Ahí está la oportunidad, Dios nos está dando la oportunidad de que nos convirtamos al buen camino de Dios, a que hagamos la voluntad de Dios. No nos vaya a acontecer como con el pueblo de Israel, que al no escuchar la voluntad de Dios por medio de su siervo, llega la reprensión. Y vaya que en este tiempo nosotros conocemos, incluso en el Evangelio del Señor Jesucristo dice que la reprensión vendrá a ser en la condenación eterna, en el lago que arde con fuego y azufre. El tema del día de hoy, el profeta Jeremías, uno de los profetas considerados también profetas mayores por la bibliografía que él dejó escrita, que es muy amplia, 52 capítulos del libro de Jeremías, otros capítulos del libro de Lamentaciones. Uno de los profetas mayores, su significado: Jehová eleva, Jehová lanza, exaltación de Dios. Ahí está el tema, amigo y amiga. La recomendación es: lea usted todo el libro de Jeremías, dése la oportunidad de ver cómo fue la vida de este profeta llamado Jeremías, y también el libro de Lamentaciones. La siguiente semana, en el día lunes de la Biblia, estaremos hablando de dos mujeres que nos hablan la Biblia, de Esther y Judith, porque usted y yo tenemos una cita este lunes que viene para hablar acerca de estos dos temas, Esther y Judith. Y le invitamos a que siga la programación de Radio La Luz del Mundo, de lunes a sábado de 9 a 10 de la noche por la 1070, el sábado también de 1 a 2 de la tarde en Tardes de Alabanza, y el domingo de 11 a 12 del día en Predicación Dominical. Su servidor y amigo Urias Hernández Rivera, en nombre de todos los que hacemos posible esta producción, le deseo que tenga una excelente noche, pero que sobre todo, que Dios le bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina. Pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta, a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.